Buenas, hoy veremos una partida extremadamente interesante entre dos jugadores poco habituales en este canal. Los protagonistas de esta partida fueron los mejores programas informáticos en el año 2018, Stockfish y AlphaZero. Si tienen curiosidad por saber cómo funcionan estos dos programas, les invito a que vean los dos vídeos que hice en este mismo canal. Les dejo los links en la descripción. En esta ocasión nos centraremos en una partida de ajedrez que jugaron estos dos programas informáticos. La partida es tan interesante y espectacular que no pude reprimir mis ganas de comentarla. Sin más dilación, saltemos a la partida. Stockfish llevaba las piezas blancas y abrió con peón d4, y AlphaZero contestó con peón d5. Después de peón c4, peón e6 entrando en el gambito de dama rehusado, caballo c3, caballo f6 y peón c por d5. Esta última jugada permite a las blancas entrar en la variante del cambio después de peón e por d5 y alfil g5. La posición actual es muy conocida, tal y como indican las más de 14.000 partidas en mi base de datos. Las blancas tienen una ventaja ligera pero estable. De hecho, la estructura de peones actual se llama Carlsbad y tiene unos planes estratégicos muy bien definidos. Veamos un par de jugadas más y entonces veremos las ideas que hay detrás. La partida siguió con alfil e7, rompiendo la clavada, peón e3, reforzando el centro, enroque corto y alfil d3. Ahora podemos ver los planes típicos de esta posición. Las blancas tienen una cadena de peones que apunta al flanco de dama. Por tanto, el plan principal es el ataque de minorías. Se llama ataque de minorías porque la minoría de peones blanca ataca la mayoría de peones negros. Concretamente, el plan consiste en intercambiar los peones en las casillas A2 y B2 por los peones en las casillas A7 y B7. De esta forma, el peón en la columna C quedará retrasado y aislado. Por tanto, será una debilidad, así como la casilla C5. Además, si el peón en la columna C cae, el peón en la casilla D5 también quedará débil. Por si esto no fuese poco, las blancas también tienen otro plan en este tipo de posiciones. La idea es jugar peón f3 y peón e4, creando un fuerte centro de peones que puede derivar en un ataque al flanco del rey. Por este motivo el caballo no se desarrolla por la casilla f3, ya que impediría el avance del peón. Así pues, este se desarrolla por la casilla e2, desde donde puede ir a la casilla f4 poniendo presión al peón central. Bien, volvamos a la partida. Tras alfil d3, las negras tienen un amplio abanico de opciones. Las jugadas más flexibles son caballo bd7 y peón c6. Según mi base de datos, caballo bd7 se juega un 46% de veces y peón c6 un 41%. Sin embargo, AlphaZero eligió una jugada que tan solo se juega un 6% de veces, peón h6. Esta jugada no se considera buena porque debilita la casilla g6. Fíjense que con un peón en d4, un caballo podría instalarse fácilmente en la casilla e5. En dicho caso, nos gustaría jugar peón f6, expulsándolo, pero una vez se ha jugado peón h6, el caballo blanco podría instalarse en la casilla g6. Por tanto, en este tipo de estructuras es mejor no realizar peón h6. No obstante, uno de los motivos que hace esta partida tan interesante es que precisamente va en contra del status quo de la posición. Veamos qué idea tenía AlphaZero tras peón h6. Stockfish retiró el alfil a la casilla h4 y la partida siguió con peón c6 reforzando el centro, dama c2 controlando la casilla e4 y torre e8 colocando la torre en la columna semiabierta e. Ambos programas siguieron un desarrollo estándar con caballo ge2 dejando la puerta abierta al plan central con f3 y e4, caballo bd7 y enroque corto. A continuación, AlphaZero realizó la primera jugada inesperada, caballo h5. Las negras fuerzan el intercambio de alfiles ya que si alfil g3, seguiría caballo por g3 y las negras ganarían la pareja de alfiles. Fíjense que caballo h5 solo es posible si se ha jugado peón h6 primero, ya que de lo contrario el peón en la casilla h7 caería. Bien, después de alfil por e7 y dama por e7 podemos ver un segundo motivo de esta maniobra relacionada con peón h6. Las negras tienen mucha presión sobre el peón en la casilla e3, por tanto el plan con peón f3 no es posible ya que caería el peón en e3. Stockfish contestó con torre a e1, caballo f8, una maniobra típica para reciclar el caballo, y peón a3.
Viendo que el plan central es difícil de realizar, las blancas empiezan a movilizar sus peones en el flanco de dama para efectuar el ataque de minorías. Alfa Cero siguió con alfil d7, desarrollando la última pieza menor y conectando las torres en la octava fila. El alfil de las negras se encuentra bien ubicado en la casilla d7, ya que no estorba a la torre yendo a la casilla c8 ni al caballo yendo a la casilla e6. Stockfish continuó con la jugada habitual peón b4 y las negras devolvieron el caballo al centro con caballo f6. La partida siguió con torre b1, caballo e6 mejorando el caballo y peón a4, preparando la ruptura temática peón b5. Las negras contestaron con la habitual peón a6, que asegura abrir la columna A y activar la torre negra tras un hipotético peón b5. Hemos llegado a un punto crítico del medio juego. Las blancas pueden forzar los acontecimientos en el flanco de dama con peón b5. Sin embargo, esta ruptura sería prematura. Veamos el porqué. Después de un hipotético peón b5, hubiese seguido peón a por b5, abriendo la columna para la torre. Peón a por b5, y ahora seguiría la jugada clave peón c5. Este movimiento es crucial en este tipo de posiciones. Las negras evitan el intercambio peón b por c6 y presionan el centro de las blancas. Además, con el caballo en la casilla e6, la ruptura c5 se ve reforzada. Las blancas estarían obligadas a capturar con peón d por c5 y tras caballo por c5 Stockfish no hubiese podido mantener su mejor pieza, el peligroso alfil en la casilla d3. Volvamos a la partida tras peón a6. Stockfish evaluó correctamente que peón b5 era prematuro y jugó torre e1. En este momento Alfa Cero realizó otra jugada rompedora. Si aplicamos la regla del joven Garry Kasparov, podemos observar que en el flanco de rey hay 4 piezas negras y 2 piezas blancas. Esto sumado a la estructura de peones negra que apunta hacia el monarca blanco parece indicar que hay opciones de ataque. La pregunta es, ¿cómo? Las blancas no tienen ninguna debilidad en el enroque, lo que dificulta un ataque en dicho flanco. Así pues, si no hay debilidades, hay que crearlas. Por este motivo, Alfa Cero jugó peón h5, con la idea de avanzar el peón en la columna H y crear debilidades en el enroque enemigo. Si las blancas no hiciesen nada, el peón llegaría a la casilla h3, forzando la jugada peón g3. Entonces las negras pueden aplicar dos ideas. Primero, jugar caballo g5 para ir a la casilla debilitada f3, y segundo, jugar alfil g4 reforzando el control de las casillas blancas débiles. Por este motivo, tras peón h5, Stockfish jugó peón h3, frenando el avance del peón. No obstante, las blancas han creado un punto de contacto en la casilla g4, hecho que las negras aprovecharán más adelante. La partida siguió con peón g6 bloqueando la diagonal blanca y dando una casilla de escape al rey. Además, las negras abren la puerta a la maniobra típica caballo g7, alfil f5, intercambiando la mejor pieza de las blancas. Tras peón g6, Stockfish jugó torre a1 controlando la columna A. Cabe decir que la alternativa dama por b4 sería un error tanto estratégico como táctico. Las negras abrirían la columna B para las piezas pesadas de las blancas. Además, dama b4 no funciona tácticamente ya que seguiría alfil por g6, peón f por g6 y dama por g6 jaque, ganando el caballo en la casilla f6. Bien, volvamos a la partida tras torre a1. Las negras jugaron caballo g5, que dirige la pieza menor a la casilla clave e4. Este es el puesto avanzado ideal para preparar un ataque contra el enroque de las blancas. Creo que es bonito observar cómo las negras organizan sus recursos en el flanco de rey. No hay piezas que choquen entre ellas y todas cumplen una función complementaria. Stockfish dirigió su caballo a la casilla f4, desde donde añade un defensor al flanco de rey y pone presión al peón en d5. Las negras siguieron con caballo g e4, colocando el caballo en el puesto avanzado, caballo por e4 y ahora es importante jugar peón d por e4. De lo contrario, las blancas podrían intercambiar más piezas, disminuyendo así la fuerza ofensiva de las negras. Stockfish respondió con alfil c4, que amenaza caballo por g6 debido a la clavada. Por tanto, rey g7 evitando la amenaza y sacando el rey de la octava fila. Una vez hay un peón en la casilla e4, el plan de f3 y e4 queda descartado. Por tanto, las blancas centran todo su juego en el flanco de dama, hecho que explica el por qué Stockfish jugó torre f1. Bien, hemos llegado al segundo punto crítico de la partida.
Las blancas van a forzar acontecimientos en el flanco de dama y las negras deben hacer lo mismo en el flanco de rey. Sin embargo, parece más fácil desenvolver el plan de las blancas ya que la ruptura peón b5 abre líneas en dicho flanco. A pesar de esto, Alfa Cero usaba una lógica ofensiva aplastante y por eso jugó peón h4. Esta jugada es muy importante ya que fija el peón blanco en la casilla h3. Por tanto, el inminente avance peón g5 y g4 asegurará abrir la columna g y h. De hecho, vimos una partida entre Karpov y Taimanov donde el campeón mundial aplicó el mismo mecanismo de ataque. Si no han visto ese enfrentamiento, les recomiendo que le echen un vistazo. Tienen el link en la parte superior del vídeo, así como en la descripción. La partida siguió con torre a b1, peón g5 ganando un tiempo al caballo, caballo g2 y rey h6. Este último movimiento de rey es del todo sorprendente. El monarca de las negras avanza hacia adelante, dejando la columna G despejada para la torre. Alfa Cero evaluó acertadamente que el rey en la casilla H6 se encontraba seguro. Fíjense que las casillas negras están menos controladas ya que no hay un alfil de casillas negras en el tablero. A continuación, Stockfish usó su aguda profilaxis y jugó rey F1, anticipándose a la jugada de las negras torre G8. Las blancas deben apresurarse en crear contrajuego en el flanco de dama, ya que de lo contrario el ataque de las negras puede ser abrumador. Así pues, Stockfish jugó peón b5, la ruptura temática del ataque de minorías. La respuesta rutinaria de las negras sería peón a por b5, abriendo la columna A. No obstante, esto permitiría a las blancas abrir líneas, algo que se debe evitar teniendo en cuenta que hay un rey en la sexta fila. Alfa Cero ya había contemplado esta opción y tras peón b5 contestó peón c por b5. Otra jugada inesperada. La idea es la siguiente. Las blancas recapturan con a por b5 y entonces las negras juegan peón a5, creando un peón pasado. Este recurso vale la pena recordarlo, ya que no es una maniobra típica en estas posiciones. Bien, Stockfish jugó peón b6 con tres ideas. Primero, fija el peón en la casilla b7. Segundo, evita que el peón en la columna B pueda defender su compañero en A5. Y tercero, deja la casilla B5 libre para una pieza. Después de peón B6, Alfa Cero va a usar el peón en la columna A como señuelo. Es decir, avanzará este peón cuanto más mejor y obligará a las piezas blancas a invertir recursos para pararlo y capturarlo. La partida siguió con peón A4, dama A2, peón A3 y torre C3. Fíjense que alfil por F7 solo ayudaría a las negras a abrir más líneas en el flanco de rey. Tras torre G7 y torre F8, el rey de las blancas estaría en serios apuros. Bien, tras torre C3, las blancas están enredadas en el flanco de dama, hecho que potenció la siguiente jugada de las negras, peón G4. 8 jugadas después de haber fijado el peón de las blancas, Alfa Cero irrumpe en el flanco de rey. Stockfish contestó con peón H por G4, caballo por G4 y caballo F4. Ahora el caballo de las blancas no puede ser desplazado de la casilla F4 fácilmente. Sin embargo, una sola pieza defendiendo al rey no es garantía plena de seguridad. A continuación, las negras realizaron otra jugada excelente, peón H3. La idea es bastante intuitiva, abrir más líneas en el flanco de rey. Dicho esto, peón H3 requiere de un cálculo muy preciso. Tras el avance del peón hay tres posibles respuestas. En la partida se jugó peón G3, evitando abrir más líneas. Veamos las dos variantes alternativas. Primero, si caballo por H3 hubiese seguido caballo H2 jaque, rey G1 y alfil por H3 con amenazas de jaque mate. Volvamos a la posición tras peón H3. La alternativa más resiliente era peón G por H3, pero tras caballo H2 jaque y rey E2, las negras hubiesen contestado con la jugada contraintuitiva torre GC8. Digo contraintuitiva porque desplaza la torre atacante al flanco opuesto. Sin embargo, las blancas tendrían serios problemas. La falta de casillas del alfil, la torre clavada en la columna C, el peón pasado en la casilla A3 y el rey de las blancas atrapado en el medio del tablero. Esta variante tendrá un papel importante en la partida. Volvamos a la posición después de peón H3. Stockfish contestó con peón G3 y Alfa Cero evaluó correctamente que la torre ya no tenía una tarea activa en la columna G. Por este motivo, jugó torre GC8, de forma parecida a la variante que vimos anteriormente.
La partida siguió con rey G1, peón H2 jaque, rey G2 y rey G7. Con estas últimas jugadas parece que el rey de las blancas se encuentra más seguro. La casilla H2 está bloqueada y la casilla H3 está controlada por el rey y el caballo. A pesar de esto, Alfa Cero tiene nuevas maniobras bajo la manga para incrementar la presión sobre la posición de Stockfish. Tras rey G7, las blancas contestaron con torre C1 rompiendo la clavada y protegiendo el punto de coronación en la casilla H1. Llegados a este punto les planteo la siguiente cuestión. ¿Qué pieza de las negras tiene un papel más pasivo? El caballo está en una posición amenazante y defiende el peón pasado en la casilla H2. El alfil y la dama controlan ambos flancos del tablero desde las casillas D7 y E7. Por último, la torre en la casilla C8 cumple un papel activo atacando el alfil. Así pues, la pieza que se debe mejorar es la torre en la casilla 8, que de momento solo defiende el peón pasado. Por tanto, Alfa Cero jugó torre A5, manteniendo defendido el peón, pero preparando un pase de torre por quinta fila al flanco de rey. Stockfish retiró el alfil a la casilla E2 y Alfa Cero intercambió torres con torre por C1, torre por C1 y dama B4. Las negras están amenazando dama B2, por tanto torre B1 y la dama retrocedió a la casilla D6. Creo que es especialmente bonito ver cómo el alfil y la dama se coordinan para controlar ambos flancos del tablero. La partida siguió con alfil C4, dama H6 preparando amenazas contra el rey de las blancas, rey H1 y torre F5. Tras esta última jugada, las intenciones de las negras son bastante claras. Alfa Cero va a sacrificar la torre en la casilla F4 para eliminar la mejor pieza de las blancas, el caballo blanco. El enfrentamiento continuó con alfil D5, torre por F4 sacrificando la calidad y peón E por F4. Fíjense que la alternativa peón G por F4 hubiese permitido la infiltración de la dama negra con dama H4 atacando el punto en F2. Después de peón F por E4, las defensas blancas van a caer de forma secuencial. Alfa Cero empezó con alfil F5, activando el alfil, torre C1, dama por B6 y dama por A3. Las blancas van a capturar los dos peones de torre, pero como veremos, el daño que han causado estos peones ya es irremediable. Veamos cómo terminó la partida. Tras dama por E3, caballo por F2 jaque, rey por H2, caballo G4 jaque, rey G2 y dama por D4. En este momento Stockfish se rindió, ya que su posición se está cayendo a pedazos. Veamos el porqué. Las negras están amenazando dama F2 jaque. A las blancas les gustaría intercambiar damas con dama A1, pero tras dama por A1, torre por A1 y caballo E3 jaque, las negras se quedarían con ventaja decisiva. Dos piezas y un peón por la torre. Habría otra alternativa en vez de dama A1. Esta sería dama C3 y ahora el mismo mecanismo no funcionaría. Sin embargo, si cambiamos el orden de jugadas y empezamos con caballo 3 jaque, rey G1, dama por C3, torre por C3 y caballo por D5, llegaremos al mismo balance de material. Creo que esta partida es una obra maestra. Stockfish opuso una defensa férrea, pero Alfa Cero demostró tener siempre un recurso más que su adversario. Creo que es especialmente didáctico el avance de los peones en el flanco de rey y la flexibilidad de Alfa Cero para jugar en ambos flancos del tablero. Espero que les haya gustado esta partida, saludos y hasta la próxima.